Bueno, hola, ¿cómo están? Acá estamos en una nueva clase de metodología de la investigación o métodos y técnicas de la investigación. Y en el día de hoy, así como la vez pasada vimos más en detalle el enfoque cuantitativo, hoy nos vamos a referir al enfoque cualitativo en un poco más de profundidad para quienes quieran afrontar una investigación de esas características. Entonces, no sé si recuerdan, la vez pasada habíamos visto la diferencia entre la perspectiva más analítica, más objetiva, con una distancia de parte del investigador que presentaba el enfoque cuantitativo, y habíamos visto el enfoque cualitativo como un tipo de investigación en el cual la persona que está investigando se mete mucho más, tiene una relación muchísimo más íntima con el fenómeno que va a estar investigando. Entonces, veamos un poco más en profundidad este concepto. Nuevamente les repito, al igual que la vez pasada, que todos los textos y todo lo que vean en este video está sacado del libro Sampieri, el libro de Sampieri, así que cualquier persona que le interese profundizar en estos temas puede ir a la sección de, en este caso, eh, investigaciones cualitativas y profundizar y ver todos estos eh, conceptos en mucha más profundidad, con mucho más detalle ahí en el libro. Pero hoy vamos a hacer un repaso más general para las personas que quieran encarar una investigación de estas características y estén pensando en cómo iniciarse. Entonces, decíamos que un planteamiento cualitativo, plantea Sampieri, es como entrar a un laberinto, sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa preciso. Y se refiere a esto porque habíamos visto que la investigación cualitativa no es que se plantea previamente y se sigue a rajatabla como hacíamos con la cuantitativa, sino que se va moldeando, se va conformando a medida que la investigación avanza. Se podía retroceder, se hace un planteo inicial, se va o se mete uno en el contexto, ya lo vamos a ver ahora en un ratito, y a medida que va recolectando información, va modificando y va reescribiendo algunos de los planteos iniciales, puede incluso reescribir hipótesis, y todo esto es muchísimo más dinámico que la investigación cuantitativa, en la cual nosotros planteábamos todo inicialmente y ya no se retrocedía, no se volvía a los pasos anteriores a revisar lo que se había planteado anteriormente, sino que eso ya quedaba establecido y fijo. Por eso es que plantea Sampieri que sabemos cómo entramos, pero no sabemos dónde terminamos, porque así como se inicia, el contexto nos puede ir indicando, ir por ciertos caminos que no esperábamos inicialmente y terminamos en un lugar completamente diferente al que esperábamos al inicio. Entonces, una investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. Se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. También cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social específico. Entonces, vean cómo en este tipo de investigaciones es muy importante la relación que tienen los sujetos con el contexto. Vamos a incluso investigar a veces sensaciones, sentimientos, emociones que sienten personas que están dentro de un contexto que es el que vamos a querer investigar. Entonces, ya no es una investigación en la que la persona que investiga se para desde afuera y observa fríamente, tomando distancia, sino que se tiene que involucrar porque precisamente eh, la información que va a recopilar es una información muchísimo más compleja y más profunda que lo que se ve en una investigación cuantitativa, ya que involucra todo este tipo de dimensiones que son muchísimo más subjetivas y no tan parametrizables con indicadores como veíamos en la investigación cuantitativa.
Entonces, como vemos acá, es importante en la investigación cualitativa que el investigador se mete adentro y ve el fenómeno desde adentro, desde su punto de vista, y va a ir siendo afectado y va a ir afectando el entorno y el entorno lo va a afectar a él, y esto va a ir moldeando el resultado de la investigación y el puerto al que va a llegar finalmente. Al plantear el problema es importante tener en mente que la investigación cualitativa tiene ciertas características. Es conducida primordialmente en los ámbitos, en los ambientes naturales de los participantes, es decir, no se utilizan condiciones de laboratorio, si se quiere, si las queremos llamar de esa manera, como hacíamos en investigación cuantitativa, sino que se va al territorio a conocer el comportamiento de lo que vayamos a estudiar, que posiblemente sean personas, conocer el comportamiento de esas personas en el contexto en el que se desarrollan, ¿sí? No tiene ningún sentido sacar a las personas de ese contexto y estudiarlas afuera, porque precisamente lo que uno quiere investigar es la interrelación entre esas personas y el contexto. Las variables no son controladas ni manipuladas, incluso no definimos variables, sino conceptos generales como emociones, vivencias y mecanismos de confrontación. De nuevo, como nosotros queremos ver el fenómeno o lo que sea que vayamos a estudiar como sucede naturalmente, no vamos a tratar de manipular ninguna variable, no es como en la investigación cuantitativa en donde asignábamos un valor en particular a una de las variables que era el independiente y veíamos cómo se modificaba la dependiente, sino que vamos a plantear conceptos, como dice ahí, emociones, vivencias, mecanismos de confrontación, y vamos a ver cómo se desarrollan esos conceptos en las situaciones que podamos observar. Los significados extraídos los significados serán extraídos de los participantes, es decir, yo no voy a introducir información desde afuera que traigo de bibliografía, sino que los significados me los da el propio contexto, ¿sí? Yo voy a obtener información de ese contexto y después voy a plantear posteriormente una relación que pueda establecer con la literatura previa que se revisa anteriormente, pero que no sirve, como en el caso cuantitativo, como un marco teórico, sino que lo que hace es interactuar con la información que nosotros obtenemos y enriquecer el análisis. Pero la información nosotros la obtenemos desde el contexto que estamos observando. Y los datos no se reducirán a valores numéricos, sino que son muchísimo más complejos. A veces son documentos, textos, material audiovisual. Hay de todo tipo de resultados que podemos obtener, ya que tienen que contener muchísima información. Tengan en cuenta que estamos evaluando, como decía ahí, conceptos como emociones o vivencias, que no son simplemente un número o algo así tan concreto, sino que pueden ser conceptos muchísimo más complejos y que están cruzados por un montón de dimensiones que hay que hacer interactuar y que hay que analizar de manera muchísimo más artesanal y detenida. Entonces, una manera que se sugiere para comenzar a plantear el problema de investigación en una investigación de enfoque cualitativo es a través de este procedimiento muy sencillo. Primero, se define el concepto central del estudio y los conceptos que se consideran que se vinculan con él, de acuerdo con la experiencia que se trae previamente y la revisión de la literatura. Ven cómo previamente se revisa la literatura, pero no es que esta literatura me va a definir lo que yo voy a encontrar adentro del contexto en el que voy a en el que me voy que me voy a meter, me voy a ir a investigar, sino que cuento con información previa para poder analizar lo que voy a ver, pero no para discutirlo, sino para analizarlo. Posteriormente a esto, se vuelve a revisar el esquema a lo largo de la indagación y se va a ir consolidando, precisando o modificando conforme se recogen y se evalúan los datos. Es decir, la investigación cualitativa va a ser dinámica. A medida que yo vaya recogiendo información y datos, voy a ir reestructurando lo que yo conocía previamente de la literatura, voy a volver a revisar la literatura, voy a analizar lo que vi a partir de esa literatura que encuentro y de lo que conozco del contexto, y con todo esto se va a ir conformando ese castillo de Legos
que va a terminar siendo la investigación cualitativa. Pero se tiene que ir haciendo gradualmente e ir revisando los pasos anteriores constantemente. Los resultados de este tipo de estudios no intentan generalizarse a poblaciones más amplias, sino que se dirigen a la comprensión de vivencias en un entorno específico cuyos datos emergentes aportan al entendimiento del fenómeno. Entonces, este tipo de investigaciones, a diferencia de las investigaciones cuantitativas que tenían una lógica, una lógica deductiva en la cual partíamos de un marco teórico, digamos, de una teoría y tratábamos de ir a un caso particular y ver si esa teoría se cumplía en el caso que nosotros estábamos analizando. Este tipo de investigaciones, al contrario, tienen una lógica más inductiva que parte de un caso en particular que yo soy el que está viendo. Pero, en principio, no van a intentar generalizar eso a poblaciones más amplias, ¿sí? Sino que lo importante es tratar de comprender ese fenómeno que se está estudiando o esa dinámica que se está estudiando. Además, se considera que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es muy difícil de medir o no se ha medido anteriormente, cuando hay deficiencias en el conocimiento del problema. Esto es porque cuando un fenómeno no se conoce en absoluto, muchas veces es necesario primero conocerlo y después estudiarlo de una manera por ahí más objetiva. Pero primero hay que meterse y empezar a rodearse de los fenómenos que están sucediendo en ese contexto. Obviamente estamos hablando de dinámicas complejas que no se pueden analizar simplemente mirando un par de indicadores y viendo la relación entre estos, ¿sí? Entonces, cuando este tipo de fenómenos tan complejos cruzados por tantas situaciones particulares, no se comprenden del todo, bueno, entonces es necesario este tipo de eh, investigaciones en las cuales alguien va y se mete y empieza a rodearse y a empaparse de esa realidad. Imagínenlo como, digamos, si ustedes quieren saber cómo funciona un club, eh, digamos, pueden mirarlo desde afuera, auditarlo desde afuera, ver cuánta plata entra, cuánta plata sale, cuántas actividades hay. Pueden revisar un montón de indicadores, pero si no conocen realmente cómo funciona el club, quizás es una mejor idea ir a anotarse, hacerse socio o socia, meterse y vivir en el club un cierto tiempo e ir palpando cómo se vive en ese club. Entonces quizás uno detecta que, no sé, hay muy pocas actividades o que entra muy poca plata o lo que fuera, y cuando se mete adentro empieza a ver las dinámicas que suceden y empieza a comprender la razón eh, de esas situaciones que pudo observar desde afuera desde una manera objetiva, pero que no comprende la razón por la cual suceden. Entonces, una investigación cualitativa implicaría meterse y vivir el club como un socio más o como una socia más durante un tiempo, interactuar con la gente, conocer los espacios, conocer las dinámicas, los sentimientos, las confrontaciones, las tensiones que se dan ahí adentro, y de esa manera poder entender ahí sí, posteriormente, por qué se dan esos indicadores que suceden y no mirarlos fríamente desde afuera y solo evaluar esos indicadores sin conocer las dinámicas que suceden adentro del club. Pero bueno, entonces si yo, o la persona que investigue, va a necesitar meterse al entorno, al contexto, para conocerlo de manera profunda y poder analizar, se requiere lo que se dice una inmersión en el campo, una inmersión en el contexto de investigación, una inmersión en el contexto que vamos a investigar y que vamos a intentar comprender. Entonces, ahora nos vamos a referir brevemente a las características de esta inmersión. Una vez que hemos elegido un ambiente, contexto o lugar apropiado, comenzamos la tarea de responder a las preguntas de investigación, que es la base, es el objetivo de toda investigación, responder a las preguntas que se hacen inicialmente. En este caso, para responder a esas preguntas, hay que hacer esta inmersión en el contexto.
en el entorno en el que vamos a estudiar. La primera tarea es explorar el contexto que se seleccionó inicialmente, lo que significa visitarlo y evaluarlo para cerciorarnos que es el adecuado. Es decir, si nosotros queremos estudiar un fenómeno en particular, primero tenemos que verificar que el contexto que elegimos para estudiar ese fenómeno sea el adecuado. ¿Por qué? Porque puede suceder que nosotros nos metamos y después nos encontremos con que no, en la investigación, el comprender ese contexto en el que nos metimos no responde a las preguntas que nos planteamos inicialmente. Entonces, el ambiente definido contiene los casos, personas, eventos, situaciones, historias, geovivencias que necesitamos para responder a la pregunta de investigación. Porque si esto no es así, ya ese contexto no me sirve y tengo que buscar otro. ¿Sí? Y lo otro que queremos responder ¿es factible realizar la recolección de los datos o podemos acceder a los datos que necesitamos? Es decir, sí, existe un club que es perfecto para responder a lo que yo quiero evaluar. Ahora, ¿me van a dejar entrar? ¿Voy a poder acceder a ese club? ¿O es un club cerrado, muy exclusivo, en el que no tengo manera de entrar? En cualquiera de los dos casos, si esto sucede, que la respuesta a alguna de las dos preguntas es que no, o no es el ambiente más adecuado porque no me va a ofrecer las respuestas a las preguntas que hice, o no puedo acceder, es decir, tiene los elementos para responder a las preguntas, pero no puedo acceder a ellas, en cualquiera de los dos casos eh, va a haber que cambiar, ¿sí? Por eso es que dice, asimismo debemos seleccionar ambientes o lugares alternos en caso de que el acceso al contexto original no sea negado o restringido más allá de lo razonable. Es decir, hay que tener un plan B, porque puede ser el contexto ideal para responder a las preguntas, pero que cuando vayamos no nos dejen acceder. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en cuenta porque vamos a estar lidiando, si se quiere, o vamos a estar interactuando con contextos que están compuestos y habitados por personas y a veces esas personas no quieren acceder a que alguien vaya a investigar. Entonces puede ser todo muy ideal, pero si no tengo acceso a ello, no me sirve. Para sacarle un poco de carácter académico exclusivo a todo esto, porque parecería que es todo muy eh, no sé cómo decirlo, pero quizás todo esto tiende mucho a pensar en cuestiones sociales, cuestiones más de inserción social o de conflictividad social, que también implican este tipo de investigaciones, conocer las dinámicas que llevan a conflictos sociales em, o dinámicas entre personas para ver, no sé, discriminaciones, para ver problemáticas de cualquier índole entre personas, conflictos. Además de todo eso, existen otro tipo de investigaciones por ahí más eh, comerciales, si se quiere, o más eh, funcionales, que tienen este mismo tipo de características. Un caso de ellos es lo que se llaman mystery shoppers o compradores, clientes misteriosos, que son dinámicas que realizan muchas empresas para evaluar el nivel de satisfacción o el nivel de eh, buena atención a sus clientes. Es decir, introducen una persona que es una persona evaluadora al negocio haciéndose pasar por cliente, por un cliente o una cliente, y hace toda la experiencia de compra y reporta después cómo fue esa experiencia de compra, cómo interactuó con los vendedores, cómo interactúa con el entorno del negocio, si fue, no sé, si el ambiente era ameno, si había buena música, si olía bien, si había buena luz, si fue cómodo comprar, si fue eh, muy traumático, si había muchos clientes y eso hacía que fuera conflictivo, si lo atendieron bien, si lo atendieron mal. Fíjense cómo son todas cosas que no son simplemente un número, un indicador, implican sentimientos, implican sensaciones, implican interacción con personas. Y todo esto es parte de una investigación cualitativa también. Y ya no pasa tanto por lo que decíamos antes de, no sé, evaluar la conflictividad social o la inserción o la discriminación social. Entonces, este tipo de actividades también son investigaciones
de enfoque cualitativo y tienen un enfoque quizás más funcional, muchísimo más concreto, eh, pero que tienen las mismas características en las cuales la persona que investiga se involucra en el contexto, en este caso lo hace de manera anónima, no dice que está investigando. En los contextos de investigación quizás académicos o formales, uno avisa que está investigando. Las personas que están en el contexto saben que están siendo parte de una investigación. En este caso no, porque bueno, lo que se busca es evaluar el nivel de satisfacción que puede tener un cliente. Entonces, obviamente que no le van a avisar a las personas que atienden porque tergiversaría un poco los resultados. Pero bueno, no sé si sabían de esta práctica, se realiza en muchos aspectos. Alguna vez me comentaron, por ejemplo, en talleres mecánicos de una marca de autos en particular, que hacen que un auto tenga una falla que saben cuál es, entonces llevan el auto al taller y ven cómo los atienden, si les dicen cuál es la falla verdadera o si no la pueden encontrar o si le mienten, si tratan de venderle algo que no es correcto. Y todo esto es parte de una evaluación que está haciendo, en este caso, la empresa de sus prestadores de servicios. Entonces, implica que alguien, en este caso la persona evaluadora, vaya, haga una inmersión al negocio y se relacione con las personas del taller, con las personas de administración, con el ambiente del taller y todo lo que implica la experiencia del usuario. Ahora, como les decía, en general las personas saben que uno está investigando, entonces uno se mete en un contexto como investigador o como investigadora, las personas son avisadas de que va a haber alguien observando, alguien registrando, y como dice ahí, es muy difícil ser invisibles en el contexto al momento de ingresar al campo, es ingenuo intentar hacerlo, pero conforme transcurre el tiempo, los participantes se van acostumbrando a la presencia del investigador y este va haciéndose menos visible. Por ello, en algunos casos, la estancia en el ambiente es larga. Además, quienes no actúan de modo natural, poco a poco van relajándose y su comportamiento resulta cada vez más cotidiano. Un poco preparando esto, se me ocurrió hablar como del efecto Gran Hermano, ¿sí? Al principio, las personas que entran a la casa de Gran Hermano están pendientes de que hay cámaras, de que los están mirando, actúan políticamente, de manera políticamente correcta o no, pero intencionalmente, como modifican su comportamiento para encajar en lo que creen que las personas desde afuera quieren ver. Sin embargo, a medida que se va haciendo más largo, y por eso es que programas como Gran Hermano duran tanto tiempo, uno se va desarmando y va perdiendo esas inhibiciones y ese registro constante de que los están observando y empieza a expresar su verdadera manera de ser. Entonces, por eso es que este tipo de investigaciones se extienden en el tiempo para que la persona que esté investigando se vuelva parte del contexto y no altere el comportamiento de las personas que están siendo observadas o del entorno que está siendo observado. Pueden ser personas o pueden ser también otras entidades. Entonces, esto es súper importante porque al principio podemos observar un tipo de comportamiento y al pasar el tiempo esto se va modificando. Entonces hay que extender estos análisis en el tiempo. Estas investigaciones deben ser relativamente largas para poder registrar eh, el verdadero comportamiento de las personas. Diferente es en el caso anterior del Mystery Shopper, en donde las personas no saben que se los va a estar observando, entonces ese caso puntual, ese rato en el que van al negocio a hacer la compra o a llevar el auto al taller o lo que fuera, ya debería tener las características de cualquier incursión de cualquier cliente, debería ser igual, ya que las personas no saben que se las está investigando. Entonces, esto vale para cuando las personas saben que están siendo observadas. Entonces, el investigador debe hacer una inmersión total en el ambiente. Lo primero es decidir en qué lugares específicos se recolectarán los datos y quiénes serán los participantes. Esto es la muestra. Ahora vamos a hablar más en profundidad de la muestra. Pero esta labor, a diferencia del proceso cuantitativo, no es secuencial. Va ocurriendo y de hecho la recolección de datos y el análisis ya se iniciaron. Esto es lo que mencionábamos anteriormente y lo mencionamos también hace dos clases
con esto de que a diferencia del proceso cuantitativo, no es un paso seguido del otro, sino que se va yendo y viniendo constantemente. Se pasa al paso siguiente, se vuelve para atrás, se revisa, se vuelve a avanzar y así constantemente. Las observaciones durante la inmersión inicial en el campo son múltiples, generales y con poco enfoque o dispersas para entender mejor al sitio y a los participantes o casos. Al principio, el investigador debe observar lo más que pueda, pero conforme transcurre la investigación va centrándose en ciertos aspectos de interés, cada vez más vinculados con el planteamiento del problema, que al ser altamente flexible se puede ir modificando. Entonces, esto lo que dice es, al principio cuando uno llega, recuerden lo que dijimos recién, las personas van a estar expectantes, nos van a estar observando, van a estar pendientes de que se está haciendo una investigación, entonces posiblemente tengan un comportamiento diferente al habitual. En esos momentos iniciales de primeros contactos y de inmersión, la persona que está investigando lo que hace es recolectar información mucho más superficial, ¿sí? Mucho más general, muchísimo más de contexto, que no se ve tan alterado eh, por la presencia de la persona que está investigando. Es decir, el contexto general, por lo general, se va a mantener relativamente inalterado. Se puede modificar un poco, pero no se va a modificar tanto por la presencia de la persona que está investigando. Pero actitudes particulares sí se pueden modificar. Entonces, esas actitudes particulares se van a ir indagando más adelante, a medida que transcurre la investigación. Entonces, ahí cuando las personas, ya cuando el investigador o investigadora se vuelve más invisible, puede empezar a ser más profundo, más profunda en el análisis de ciertos aspectos. Y como la investigación es altamente flexible, quizás cuando se empieza a meter más en profundidad, todas las preguntas que había hecho inicialmente o los planteos que había hecho inicialmente pueden sufrir cambios, se van a ir moldeando a medida que vaya recuperando información y obteniendo información para seguir adelante, ya no de la manera que se había planteado en un comienzo, quizás llegando a un puerto distinto, como decíamos al principio, un laberinto en el que se sabe por dónde se entra, pero no se sabe del todo es dónde se sale. Ahora, para poder llevar todo esto adelante, siendo tan complejo, habiendo tantos elementos, es necesario llevar anotaciones, ¿sí? Es muy importante que la persona que hace la inmersión y se mete en el contexto vaya registrando todas las cosas o muchas de las cosas que va observando. Entonces es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante los eventos o sucesos vinculados con el planteamiento. Este tipo de anotaciones pueden ser diversas. Por ejemplo, anotaciones de observación directa, descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y participando del contexto y de los casos participantes, de los casos o participantes observados. Es decir, lo que uno ve de manera directa o huele o palpa, pero son observaciones como lo que nos impacta, ¿sí? Eh, son observaciones directas, sin demasiado análisis y sin meterse de manera muy profunda. Anotaciones interpretativas, que son comentarios sobre los hechos, es decir, nuestras interpretaciones de lo que estamos percibiendo. Es decir, ya no solo eh, si hay, no sé, una imagen de Maradona ni bien entro al club, sino a mí qué me genera eso o qué interpreto yo eh, de esa situación. Es decir, si yo entro al Club Argentino Juniors o llego a la cancha de Argentino Juniors, anoto como observación directa, hay una imagen de Maradona. Ahora, la interpretación que yo hago de eso es que el club siente mucho orgullo de que Maradona haya surgido de sus filas, de su club, y por eso lo toma como bandera y lo muestra como un orgullo que tiene para exhibir. Entonces es una interpretación mía. Quizá viene otra persona y me dice, no, esto no es así porque tal cosa. Pero bueno, es lo que yo interpreto a partir de los elementos que voy recogiendo. Eso es una anotación interpretativa. Después tengo anotaciones temáticas, que son ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, conclusiones preliminares y descubrimientos que, a nuestro juicio, vayan arrojando las observaciones. Y estas anotaciones son las que van a ir haciendo que la investigación se vaya moldeando y se vaya flexibilizando. Fíjense que puedo escribir hipótesis, preguntas de investigación, es decir, puedo ir reescribiendo lo que había planteado inicialmente, ¿sí? Entonces, si yo pensaba que el club no estaba funcionando bien, que por eso no entraba demasiada plata por mes, y cuando entro empiezo a observar cosas, entonces, bueno,
digo, y quizás esto sucede porque tal cosa, escribo una nueva hipótesis, una hipótesis que se basa en lo que estoy observando desde adentro, en lo que veo de la dinámica cotidiana de ese club, que no es la misma hipótesis que por ahí iba a plantear si la planteaba desde afuera. Me pregunto nuevas cosas, digo, bueno, si esto que yo observo se modificara de cierta manera, ¿lograría un resultado diferente de lo que estoy investigando? Bueno, se planteó una nueva pregunta de investigación que no tenía manera de plantearla inicialmente porque no conocía tan a fondo el contexto como lo conozco ahora. Todas estas anotaciones las hago, obviamente, y van a ser anotaciones temáticas, pero es importante registrarlas, porque en el momento capaz me surge la pregunta y después se me pasa, o en el momento la escribo y tengo ciertas sensaciones y después las proceso de manera distinta. Entonces, es importante tenerlas escritas lo más en el momento posible. Después tengo anotaciones personales, que son del aprendizaje, los sentimientos, las sensaciones del propio observador o investigador. ¿Sí? Si a ustedes les genera una, no sé, sensación de que se sienten como en su hogar cuando entran al club, porque, no sé, entran y huelen el olor del buffet y les hace acordar al club de cuando iban, cuando eran chiquitos o chiquitas, iban al club y tenía el mismo olor y eso les genera una sensación. Bueno, esas observaciones son anotaciones personales, cosas que influyen sobre la persona que está investigando y que se dejan permear a la investigación, no como en la investigación cuantitativa que las sensaciones de la persona que está investigando no cuentan, sino que hay que tratar de sacarlas, o sea, que correrlas y que el objeto de estudio permanezca lo más eh, puro e inalterable posible. En este caso, participan nuestras emociones, participan nuestras sensaciones y acá es donde las vamos a anotar. Y por último tenemos anotaciones de la reactividad de los participantes, cambios inducidos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas. Por ejemplo, si la gente se enoja porque estoy ahí tomando nota para mi investigación, si al contrario, gente que antes por ahí no se relacionaba entre sí, ahora que estoy ahí, se nuclean alrededor mío y tienen una interacción que antes no tenían. Cosas de la reacción y de la actitud de la gente a partir de mi presencia ahí. Todo esto va a ir anotado y básicamente lo vamos a anotar en algo que vamos a llamar bitácora o diario de campo. Todo esto, además de otras cosas, las vamos a anotar en esta bitácora y es importante llevarla porque va a ser el registro de nuestra investigación. A partir de lo que nosotros vayamos anotando ahí, vamos a hacer el análisis posterior. Entonces, en esta bitácora vamos a anotar descripciones del ambiente o contexto, cosas que hablamos recién, diagramas, cuadros y esquemas. Supónganse que ustedes empiezan a conocer la relación entre diferentes actores de ese club, entonces es el presidente, pero el presidente tiene, no sé, eh, un secretario y un vocal, y entonces empiezan a hacer un diagrama, un organigrama, o no sé, o lo que se les ocurra. Mapas, a veces la ubicación de las cosas en el espacio puede tener una implicancia en ciertas dinámicas, entonces se hacen un mapita de, y sí, porque acá la cancha de básquet está justo al lado del buffet, entonces sucede esta dinámica. Perdón. Listado de objetos o artefactos, si ustedes observan que, bueno, no, pasa que la gente no tiene demasiados materiales, entonces en vez de utilizar conos, se paran personas, no sé, y esto genera más risas y hace más lúdico el entrenamiento, eh, o al revés, entonces hacen un listado de, y tenían 27 conos, 32 pelotas, y pueden anotar esas cosas porque les pueden servir. Y aspectos del desarrollo del estudio, ¿sí? Si ustedes tienen que ir anotando, bueno, posteriormente voy a tener que entrevistarme con el presidente o con la presidente, eh, después voy a tener que, no sé, ir a evaluar el estado de los vestuarios, no sé, cosas que tengan que ver con cómo se va a ir desarrollando la investigación, también pueden ir o van a ir a esa bitácora o diario de campo. Es el registro completo de lo que sucede durante la investigación y es súper importante.
Y ahora por último vamos a observar o vamos a analizar cómo se realiza el muestreo, cómo determino sobre qué personas o sobre qué eh, instituciones o lo que sea que vaya a investigar voy a interactuar, ¿sí? Sobre con qué voy a interactuar, cómo lo selecciono, cómo sé cuántas personas tengo que entrevistar, cuántas personas tengo que conocer o cuántos lugares tengo que visitar. Bueno, hablemos un poco de esto. Sabíamos que para la investigación cuantitativa se requiere una muestra que sea representativa, que muestre el todo, ¿sí? Que yo pueda tomar esa muestra, analizarla y después generalizar hacia una población más extensa. Para eso tenía que mantener la representatividad. Si era una muestra diversa, tenía que contener todos los elementos más o menos en la misma proporción que la población general. Todo esto acá va a ser bastante distinto. En las investigaciones cualitativas, las primeras acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el contexto, en el cual esperamos encontrar los casos que nos interesan. En las investigaciones cualitativas nos preguntamos qué casos nos interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlo. Lo que decíamos anteriormente, necesito encontrar un contexto en el cual vaya a poder responder las preguntas que me planteé inicialmente. ¿Dónde podemos encontrar esas respuestas? En los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia. Lo que se busca es la indagación cualitativa en profundidad. Esto quiere decir lo que decíamos antes, de que una muestra tiene que ser representativa para poder generalizarlo a una población mayor. Acá no pasa porque mi intención no es que lo que yo encuentro en esa unidad que voy a analizar después llevarlo a algo más grande, sino que a mí me interesa indagar sobre ese caso en particular o sobre esos lugares en particular. Después, si puedo establecer algún concepto más general, podrá suceder, pero no es la intención inicial. Entonces, no me interesa que la muestra sea representativa o que tenga algún aspecto de probabilidad que me brinde la seguridad de poder generalizar esos conceptos, sino que eh, la muestra la voy a tomar en base a que pueda responder mis preguntas y la voy a analizar lo más en profundidad posible, de manera cualitativa, es decir, conocer bien cómo suceden las cosas, más allá de cuánto suceden las cosas. El muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la investigación y la investigación cualitativa no es una excepción. Es decir, en la investigación cuantitativa era crucial el muestreo. Si yo tomo una muestra que no sea representativa o que no tenga los elementos que necesito, los resultados que voy a obtener no me van a servir y no los voy a poder generalizar. O voy a generalizar y no va a funcionar porque la muestra estaba sesgada o no funcionaba del todo bien. En el caso de la cualitativa no es así como funciona, pero de todas maneras sigue siendo muy importante el muestreo. Entonces, como es tan importante el muestreo, es necesario reflexionar detenidamente sobre cuál es la estrategia de muestreo más pertinente para lograr los objetivos de investigación. Por un lado, en las investigaciones cualitativas los intervalos de muestreo varían de 1 a 50 casos, es decir, suelen ser muestras chicas, ¿sí? Como uno va a indagar en profundidad sobre el fenómeno, sobre lo que sucede, va a tomar muestras pequeñas, que incluso pueden ser de 1, a diferencia de las investigaciones cuantitativas donde tener un caso único no me permite generalizar, porque un caso único puede ser particular y que no represente lo que pasa en un espectro más amplio. Entonces, en una investigación cuantitativa, tener más cantidad de casos me da más poder de generalización. En este caso no nos interesa generalizar, con lo cual las muestras pueden ser más chicas y por eso pueden ir de 1 a 50 casos. Otra cuestión importante es que en una investigación cualitativa la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero conforme avanza el estudio se pueden agregar otros tipos de unidades y aún desechar las primeras unidades. Es decir, en principio yo por ahí creo que tengo que entrevistar, no sé, a las personas más antiguas del club para poder conocer las ciertas dinámicas de ese club y después me voy dando cuenta que por ahí la llave está en entrevistar a las personas más jóvenes del club. Entonces, o podría desechar las iniciales porque por ahí no me dan la información que necesito para responder a la pregunta que planteé inicialmente, o puedo sumarlas y lo que inicialmente iba a ser una entrevista o, perdón, un muestreo basado en las personas más antiguas del club pasa a modificarse
y pasa a ser muchísimo más heterogéneo y hay personas más antiguas, personas intermedias y personas más nuevas. Entonces, esto, conforme que avanza el estudio, se pueden ir modificando el tipo de muestra que se eligió inicialmente. El tipo de procedimiento para conseguir la muestra puede variar, hay diversos. Por un lado tenemos la muestra de participantes voluntarios. Las muestras de voluntarios son frecuentemente en ciencias sociales, son frecuentes en ciencias sociales y médicas. Pensemos, por ejemplo, en los individuos que voluntariamente acceden a participar de un estudio. Esto es, se pone un aviso que se va a hacer un estudio y las personas voluntariamente dicen quiero participar. Eh, y de esa manera se accede a la muestra. Después tenemos la muestra de expertos. En ciertos estudios es necesaria la opinión de individuos expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios. Entonces, en este caso, ya no son voluntarios, sino que voy a ir a buscar a personas expertas en el tema que yo quiero eh, analizar y les voy a pedir si quieren participar del estudio y a partir de sus respuestas voy a analizar el tema. Después está la muestra de casos tipo, que también se muestra, también esta muestra se utiliza en estudios cuantitativos exploratorios, como los que habíamos visto en la clase pasada, y en investigaciones de tipo cualitativo, donde el objeto es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización, ¿sí? Entonces, como el objetivo es observar algo en mucha profundidad, no nos importa que sea, era lo que decíamos anteriormente, no nos importa que sea una cantidad grande de casos para después poder generalizar, sino que nos importa tener por ahí un solo caso que represente muy bien el fenómeno que estamos queriendo estudiar. Ese es el caso tipo. Entonces lo vamos a estudiar en profundidad y vamos a tratar de obtener buena calidad de información y mucha riqueza de análisis en lo que estemos observando. Y por último, la muestra por cuotas. Se utiliza mucho en estudios de opinión y de marketing. Por ejemplo, los encuestadores reciben instrucciones de administrar cuestionarios a individuos. En un lugar público, al hacerlo, van llegando cuotas de acuerdo con la proporción de ciertas variables demográficas en la población. Esto es un poco difícil de entender, pero es bastante sencillo. Básicamente, ustedes van a una plaza o a un club, por ejemplo, y les dicen que encuesten a una cierta cantidad de personas mayores, a una cierta cantidad de niños, a una cierta cantidad de hombres, a una cierta cantidad de mujeres. Entonces van cubriendo las cuotas de esos diferentes poblaciones que quieren cubrir. Entonces van muestreando y van a encuestar a 100 personas y de esas necesitan un cuarto de adultos mayores, un cuarto de niños, un cuarto de hombres adultos jóvenes y un cuarto de mujeres adultas jóvenes. Entonces, cuando llegan a 25 adultos mayores ya cortan y pasan a muestrear de otro estrato. Entonces pasan a muestrear a los niños. Es decir, se va conformando una cuota de un cierto tipo de población. Entonces, una vez que se alcanzó esa cuota de ese tipo de población, ya se deja de muestrear a esa población y se muestra a otra. No quiere decir que tenga que ser secuencial, primero todos los adultos mayores, después todos los niños, pero sí que una vez que alcanzo el número que necesitaba de ese, ya no muestreo más adultos mayores, por ejemplo, y solo me concentro en los niños y adultos jóvenes, hombres y mujeres, y una vez que ya encuesté a todos los niños que tengo, solo me concentro en nosotros y así. Y por último, vamos a hablar del diseño. Como verán, me encanta esta diapositiva, la podemos ver en todos los enfoques. Y vamos a ver el diseño para las investigaciones cualitativas. Ya habíamos visto en la clase pasada los diferentes tipos de diseño para las investigaciones cuantitativas y vamos a ver qué podemos decir del diseño en cuanto a la investigación cualitativa. Lo primero que tenemos para decir es que en las investigaciones cualitativas no tengo un diseño tan rígido como hablábamos en las cuantitativas, sino que el estudio cualitativo en sí ya es por sí mismo un diseño de investigación. No hay dos investigaciones cualitativas iguales, son piezas artesanales del conocimiento hechas a mano a la medida de las circunstancias. Como decíamos, se van moldeando a partir de lo que uno va observando en el campo. Entonces, no va a haber dos iguales, porque deberían ser dos investigaciones hechas exactamente en el mismo lugar por la misma persona, en el mismo momento, que le pasen las mismas cosas
es imposible que todo eso se conjugue de la misma forma. Entonces, dos investigaciones cualitativas van a ser distintas. Por eso es que cada una en sí es un diseño propio. En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación. Es decir, el diseño me va a marcar ciertas pautas previas de cómo yo voy a abordar el tema, pero no es que me va a dar parámetros tan específicos como en la investigación cuantitativa. El diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos y el análisis va surgiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo y va sufriendo modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés. Lo que todo nos va diciendo siempre es lo que decíamos al principio. Yo conozco la entrada al laberinto, pero no sé a dónde salgo. Yo conozco mi planteamiento inicial. Planteo una situación o una problemática desde el inicio. Ahora, una vez que me meto, esto empieza a funcionar, empieza a interactuar todo con todo y no sé a dónde me va a llevar. ¿Sí? Es como meterse en la calecita que empieza a girar y de repente frena y yo salgo y no sé para qué lado voy a salir. Sé por dónde entré, pero no sé por dónde voy a salir. Entonces, el diseño me va a dar una manera de abordar este fenómeno, pero no me va a dar parámetros tan rígidos como en la investigación cuantitativa. Uno de los tipos de diseño que vamos a encontrar es el de teoría fundamentada. El diseño de teoría fundamentada utiliza un procedimiento sistemático o cualitativo para generar una teoría que explique en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área específica. Las teorías sustantivas, que son las que se generan a partir de este tipo de diseños, se relacionan con una situación y un contexto particular. ¿Sí? Son lo que se llaman locales. No pueden ser generalizadas, sino que explican lo que está pasando en ese momento, en ese contexto. Sus explicaciones se circunscriben a un ámbito determinado, pero poseen riqueza interpretativa y aportan nuevas visiones de un fenómeno. El planteamiento básico del diseño de la teoría fundamentada es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación más que de los estudios previos. Es el procedimiento el que genera el entendimiento de un fenómeno. Es decir, ustedes llegan al club, observan todo lo que sucede, cómo se van dando las relaciones, cuáles son los símbolos que observan, la decoración, esto que les decía, hay una foto de Maradona o hay una foto de Ginobili, no sé, qué tipo de personas van, cómo interactúan, eh, cuánta gente, no sé, todo lo que puedan observar. Y a partir de ahí van a esbozar teorías, ¿sí? Van a decir, ah, bueno, entonces como es una población de gente más grande, entonces hay una foto de Maradona y no hay una de Messi. Si fuera gente más joven, quizás habría una foto de Messi. No sé, estoy diciendo muy superficial y algo muy simple, pero lo que quiero decir es esa teoría que ustedes generan va a funcionar para ese contexto en particular. Si después se van a otro club, capaz no funciona eso, porque además de los parámetros que yo mencioné recién, que por ahí son muy simples, van a interactuar un montón de otras cosas que van a hacer que eso se dé de esa forma y que van a ser propios de esa situación en particular y no de otros clubes, en este caso, o de otros contextos, otras situaciones. Entonces, sí formo una teoría, sí trato de explicar los fenómenos que observo a partir de una concepción teórica, pero no es una concepción teórica general, sino que es una concepción teórica local, que va a tratar de explicar con una lógica lo que sucede ahí adentro. Por otro lado, tenemos los diseños etnográficos. Los diseños etnográficos implican la descripción e interpretación profunda de un grupo, sistema social o cultural. Álvarez Galló considera que el propósito de las investigaciones etnográficas es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente, así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y finalmente presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. ¿Sí? Tienen como este enfoque muy particular sobre la dinámica de sistemas sociales, de culturas, ¿sí? Grupos, por eso son etnográficos, son grupos culturales que comparten ciertos símbolos, ciertas dinámicas, todo lo que conforma la cultura, y está muy centrado en eso en particular. Puede ser algo muchísimo más global, como poder explicar a toda la población de una ciudad o de una tribu, o también se puede hacer un análisis de este tipo de manera más acotada en
una institución, por ejemplo. Tenemos también el diseño narrativo. En estos diseños el investigador recolecta datos sobre la historia de vida y experiencia de ciertas personas para describirlas y analizarlas. Resultan de interés los individuos en sí mismos y no su entorno, perdón, los individuos en sí mismos y su entorno, incluyendo desde luego a otras personas. Los diseños narrativos pueden referirse a toda la historia de vida de un individuo o grupo, un pasaje o época de dicha historia o vida, uno o varios episodios. En estos diseños, más que un marco teórico, se utiliza una perspectiva que provee de estructura para entender al individuo o grupo y escribir la narrativa. Básicamente, sería una investigación, por ejemplo, en la que ustedes van a escribir la biografía de alguien o van a describir el proceso que sufre o que transita una persona durante un momento de su vida. Entonces, quizás ustedes van a, eh, no sé, quieren hacer una narrativa de lo que fue las vivencias de Scaloni desde que empezó a ser técnico de la selección hasta que fue campeón del mundo. Entonces se les paran al lado durante todos esos años y van anotando cosas que le pasan y después tratan de analizarlo a partir eh, de información que ustedes pueden tener. Por eso es que dice, más que un marco teórico, se utiliza una perspectiva que provee la estructura para entender al individuo o grupo y escribir la narrativa. Se analiza todo lo que rodeaba a esa persona, se investiga lo que estaba pasando históricamente, no sé, quizás el tipo de familia o el tipo se investiga el pueblo de donde viene Scaloni y entonces con eso se obtienen información sobre su crianza. Entonces se puede así llegar a entender por qué tiene ciertos comportamientos y por qué reaccionó de una cierta manera después de, no sé, tal partido. Entonces, todo eso va a ayudar a ir generando un análisis complejo de la situación que no es simplemente una, eh, una crónica fría de, bueno, primer día hizo esto, esto y esto, segundo día, sino que busca hacer una narrativa de cómo esa persona se fue desarrollando en un contexto. Puede ser de toda su vida o puede ser de un proceso en particular. Y obviamente la narrativa va a incluir también a las personas que la rodean, al entorno, a las situaciones históricas que le sucedan y lo que fue. Y por último, la investigación-acción. En este caso, la finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Es decir, el interés de la investigación-acción es resolver problemas, no solo conocer cómo funciona, sino que existe una problemática y busca resolverla. Entonces, por eso mismo, hay autores que conceptúan a la investigación-acción como el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de acción de la acción dentro de ella. Y en particular me gustó esta definición de León y Montero, que representa el estudio de contexto social, donde mediante un proceso de investigación con pasos en espiral se investiga al mismo tiempo que se interviene. Es decir, uno va conociendo cómo suceden las cosas y a la vez va tratando de generar una mejora y con esto se forma esa espiral que intenta ser virtuoso y tratar de que la situación no solo la vayamos entendiendo, sino que se vaya mejorando. Entonces con esto tenemos, como ven, una perspectiva de diferentes maneras de encarar una investigación cualitativa, pero como ven son muy genéricas, buscan un abordaje, una perspectiva, no es lo mismo si ustedes van a querer hacer una narrativa, cómo van a, digamos, a analizar y a recopilar la información, que si lo que quieren es generar una teoría y hacer una teoría fundamentada, o si están queriendo hacer un análisis más etnográfico, entonces no se van a centrar en una persona, sino que se van a concentrar más en la cultura. Entonces son diseños genéricos, eh, pero que después, una vez que se inicia la investigación, van a ir tomando su propia forma. Y con esto vamos terminando. Recuerden que la investigación cualitativa no es rígida, se va moldeando a medida que se avanza. Entonces, sepan que encarar una investigación de estas características es muy arduo por eso mismo, porque
digamos, no se tiene un mapa trazado inicialmente, sino que hay que irlo conformando a medida que se va avanzando. Y esto es realmente muy complejo. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Para las personas que vayan a hacer una investigación de este tipo, espero que les haya servido mucho y nos vemos la próxima. Adiós.